Me sorprendió. Ahí lo habló. Que la dejo mensaje. Bueno, volvimos, se cortó y estaba complicado para retomar. Se ve que se olvidaron de la virtualidad. Esperen que me cambie el nombre de nuevo la máquina. Ahí está. Bueno, disculpen, ya vamos a volver a tono. Ahí está Francisco, no sé si puede entrar. Por lo pronto. Bien, bienvenido, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos y te vemos. Qué poquito quedamos. Sí, lo que pasa es que recién éramos un toque más y se ve que costó con esto. Les decía, se ve que se olvidaron de la virtualidad. Como la mayoría volvió presencial, estamos, pero bueno, los felicité y todo por el desempeño que habían tenido. La verdad que fuimos la comisión que tuvimos mayores aprobados, así que eso es mucho mérito, la verdad, de parte de ustedes, obviamente. Así que nada, bueno, no sé si querés agregar algo, Francisco, hablamos un poco. A ver, en relación a eso, mientras van conectándose, nosotros por ahí, a veces durante la primera parte del cuatrimestre, una de las cosas que hacíamos hincapié era el establecer un necesario ida y vuelta en todas las cuestiones, o tratar de ver algunas cuestiones que son muy puntuales, que por ahí yo sé que no, en esta forma es difícil, y a veces nos pasa también en el aula por el tema de que los expone a trabajar, a visualizar cosas, o por ahí equivocarse, y a nadie le gusta equivocarse ni aunque sea en joda, porque en definitiva son los momentos, las situaciones donde uno tiene que equivocarse. Pero bueno, el objetivo era tratar de lograr lo que medianamente nosotros vimos que se pudo hacer, y que están en condiciones de hacer. Me parece que también esto es importante. Nosotros sabemos que hay diferencias en general del sistema del que vienen ahora. Que por ahí las diferencias son muy abruptas, que es complejo, que cuesta adaptarse. Bueno, entonces, me parece que el formato nosotros tratamos de tallerizar, por así decir, mucho la clase y generar esto básicamente porque nos parece una buena forma, porque la verdad que estamos contentos con los resultados, porque entendemos que dan para más, que este es el objetivo que hay que tener, y por eso, de hecho, para esta parte, lo venimos hablando con Vero, vamos a exigir algunas cosas más. Vamos a exigir algunas cosas más porque la idea es trabajar. Nosotros vemos que ustedes hicieron buenos planteos, buenos análisis, y tienen que trabajar una de las cuestiones que nos parecen también importantes y que es central en nuestra carrera, que es la redacción. Ahí es uno de los puntos que también vamos a tratar de que trabajen en esta segunda parte. Considerando que es una segunda parte muy larga, muy extensa, donde van a tener que ver muchos temas, donde la organización va a ser clave, y donde van a tener que tener claro esto que nosotros les marcamos siempre y que creo que lo comprendieron y se notó en los exámenes, de la centralidad de las lecturas obligatorias, la contextualización que pueden hacer con el resto de los materiales, y el hecho de comprender los procesos. Me parece que nosotros vimos que lo notaron, que vimos exámenes muy buenos, la verdad que nos pone contentos, entonces por eso les vamos a exigir más. Obviamente.
obviamente que sí, por eso les dije yo antes que se cortara que el punto focal ahora va a ser indefectiblemente que vengan con las lecturas obligatorias leídas. Ustedes tienen el cronograma que dice las unidades que van a entrar en cada una de las clases del lunes. En esta, por ejemplo, nos tocan los puntos 1, 2 y 3 de la unidad número 9, ¿sí? Seguimos hablando de la organización nacional. Acá hay 3 lecturas obligatorias, la de Hilda Sábato, que por una cuestión a lo mejor de orden y de organización para ustedes, le facilitaban, ahora le facilitamos, ya para la próxima ustedes van a tener que agarrar el material y leerlo, entendiendo que la lectura obligatoria de Hilda Sábato abarca todos los puntos de la unidad y es la que va a enmarcar este proceso de organización nacional que va desde el Acuerdo de San Nicolás hasta que llegamos a la Constitución del 53 y después ya vamos a entrar en la reforma del 60. Las otras 2 lecturas obligatorias que tienen de Galetti, esas se refieren específicamente, por un lado, a los antecedentes y a las fuentes de la Constitución de 1853 y por otro lado a los debates sobre los artículos más importantes e inclusive, vamos a decir, los más cuestionados dentro de la Constitución del 53 para llegar a su redacción original. En ese orden, si quieren ustedes, deberían encarar las lecturas y es el que va a permitirles la comprensión general de esta unidad, ¿sí? Esta unidad que ustedes van a recordar ya había arrancado la clase antes del parcial, estábamos con Rosas, estábamos en un segundo gobierno de Rosas, en un segundo gobierno que ustedes recuerdan porque se les tomó en el parcial, con esa suma de esa suma de poder público que estaba ejerciendo, con una hegemonía política de toda la provincia de Buenos Aires, por sobre las provincias del interior, que eso le estaba generando ya conflicto, ¿no es cierto? Entonces, ese conflicto que estaba imponiendo, como les decía recién, la hegemonía política que venía ejerciendo Rosas, significó que se realizaran inclusive una alianza dentro de las mismas provincias del litoral. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la postura que las provincias del litoral venían teniendo para ese entonces? ¿De qué antecedente venimos importante que inclusive se les tomó en el parcial que demostraba la alineación con Rosas de estas provincias? A ver quién lo quiere mencionar para seguir en el hilo o empezar a andar este nuevo periodo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la postura que tenían las provincias del litoral para con Rosas? ¿Qué acuerdo fundamental? ¿Qué pacto, tratado? A ver. ¿El pacto federal? Claro. Exactamente. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires habían firmado el Pacto Federal, marcando en ese Pacto Federal como el primer instrumento jurídico, que ustedes lo vieron, que demostraba la necesidad de una organización a través de un sistema federal. Fundamental. Pero ¿qué pasa? Las provincias del litoral ahora empiezan a disconformarse con este poderío que estaba ejerciendo Rosas, ¿sí? Entonces, va a ser el mismo Urquiza a cargo de la gobernación de la provincia de Entre Ríos, el que va a gestar esta alianza para poner fin a esta hegemonía rosista. La alianza la va a firmar primero con Brasil y con Uruguay. Se va a aliar a estas dos potencias para conformar lo que se llamó el Ejército Grande y con este Ejército Grande comenzar a hacer frente a Rosas para poner fin, volvemos a decir, a esta dominación tiránica que estaba ejerciendo. Como primera medida, Urquiza lo que hace es quitarle las relaciones exteriores a Rosas, que venía ejerciendo desde el Pacto Federal, a través de un pronunciamiento. Después le pide a Rosas que levante el sitio que tenía sobre la ciudad de Montevideo. Recuerdan ustedes que Montevideo había sido la elegida por todos los opositores, los que estaban en contra del pensamiento y de la política de Rosas, aquellos que conformaban el disenso que se les preguntó en el parcial, tan complicada pregunta que les resultó, se habían exiliado a Montevideo. Y Urquiza le exige a Rosas levantar el sitio.
Por otro lado, invita al resto de las provincias a iniciar este camino de conformación hacia la organización nacional. En una primera instancia, la única que se le une es la provincia de Corrientes. Las demás provincias mantuvieron una postura de silencio, lo cual le permitió a Rosas, en una primera medida, tildarlo a Urquiza de traidor, inclusive hasta de loco y de salvaje. Pero Urquiza, muy firme en la postura que tenía, decide avanzar con este ejército grande que había conformado, se mete en la provincia de Santa Fe y termina invadiendo la provincia de Buenos Aires. Llega hasta la ciudad de Buenos Aires, y ustedes recordarán, porque fue con lo que se terminó antes del parcial, lo vence Urquiza a Rosas en la batalla de Caseros. Estamos en el año 1852. ¿Querías agregar algo, Pachi? No, a ver, es claramente un proceso político que va decantando, en donde mucho de lo que ustedes preguntaban, a veces esto de que analizaba Ternavasio en relación a Rosas, el rosismo y esa diferenciación. Esta diferenciación se nota especialmente con el federalismo. Esto que Urquiza se anima en un primer momento a realizar a través del pronunciamiento, y que poco a poco las distintas provincias se van adhiriendo, tienen que ver con la postura de un federalismo claramente relegado por el rosismo. Por eso la lectura, muchos lo preguntaban inclusive en los repasos para el recuperatorio, esto de Rosas y el rosismo, esta diferenciación clara que hay con el concepto de lo que es el federalismo con lo que fue el rosismo, un centrismo claramente beneficiando a los porteños y especialmente a los estancieros porteños. Entonces, marcar esa cuestión, cómo ese proceso termina eclosionando, más allá de cuestiones que a veces se analizan y se visualizan, como son las posturas de Rosas con relación a las potencias de los bloqueos y demás. En relación a las provincias argentinas, necesariamente era una situación que en algún momento iba a terminar eclosionando como terminó. Por eso el ejército grande, por eso después del pronunciamiento, por eso Caseros, y por eso la caída claramente de Rosas. Que no nos olvidemos de algo, porque ahora vamos a iniciar, más allá del pacto federal, que ustedes lo marcaban, que es uno de los pactos preexistentes, vamos a ver el otro, lo que tenemos en Rosas también es alguien que había impedido ¿qué? ¿Quién me lo dice? ¿Qué impidió Rosas durante todo este periodo? Las cámaras negras también pueden hablar. También pueden hablar porque es... La Constitución Nacional. La organización nacional. La organización nacional, exacto. Claramente. Entonces, lo cual acá se nos abre una nueva posibilidad que vamos a ver que entra en conflicto con el porteñismo, porque el poder del porteñismo sigue claramente vigente. Exacto. Y en base a lo que vos estabas diciendo, imagínense que cuando fue la batalla de Caseros, ninguna de las provincias se levantó en nombre de Rosas ni acompañándolo a Rosas. Entonces Rosas no le quedó otra opción que, vencido en Caseros, tuvo que renunciar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y obviamente buscar el auxilio en una primera instancia decía que estaban preparadas las provincias. Que no, claro, exactamente lo que puso Federico ahí en el chat, que no estaban preparadas las provincias para darse una constitución, era uno de los argumentos que utilizaba Rosas para dilatar esta organización nacional. Le encantó el poder, agarró el poder y se quedó, vamos a resumirlo. La cuestión es que, como les decía, ninguna de las provincias se alió a socorrerlo, Rosas fue vencido, Rosas terminó en el exilio, salió del país, se fue hacia Inglaterra y allí permaneció hasta el final de sus días y desaparece lógicamente de nuestra escena, de la escena política de este país. Ahora nos encontramos con un Urquiza en la provincia de Buenos Aires. Advierte que era necesario lograr una organización, nuevamente una organización
y conformar autoridades desde el punto de vista legal de esta provincia de Buenos Aires que había quedado acéfala, con una sala de representantes que había sido disuelta. Entonces Urquiza lo primero que hace es nombrar un gobernador provisorio, a Vicente López. Vicente López obviamente había demostrado una clara adhesión a la ideología que presentaba Urquiza y obviamente contaba con todo el apoyo de Urquiza. Lo que hace Vicente López es convocar elecciones en la provincia de Buenos Aires para que se eligieran los miembros que iban a conformar la nueva Junta de Representantes y a partir de ella que saliera la elección del próximo gobernador, pero ya electo de forma legítima, de manera legal. Se comienza la disputa, obviamente estaba la cuestión entre unitarios y federales en cuanto a la conformación de esta Junta de Representantes. Desde ya que pueden imaginarse, sí, claro, existía resistencia, como dice Mario, es tal cual. Existía resistencia en la provincia de Buenos Aires a Urquiza. Se podrán imaginar que por eso mismo la Junta de Representantes... A ver, o sea, lo que dice Mario está bien, pero hay... Decí. Te no fuiste, Francisco. Hola. Hola. Ahí está. Estabas diciendo, Clara, querías hacer una aclaración con lo que decía Mario. Sí, ahí hay una cuestión que me parece que es importante. Yo no debo andar con buena señal hoy. Pero me parece que más allá de la cuestión de la oposición que hay a Urquiza, ahí en la lectura de Sábado está muy bien analizado y es muy interesante ver cómo las distintas posturas históricas se van manifestando. Pero más allá de eso, lo que hay claramente es algo que se vino sosteniendo en los fracasados intentos constitucionales anteriores, con que era mantener el predominio de Buenos Aires. Acá, más que la resistencia a Urquiza, lo que vamos a encontrar y todo el conflicto que se va a generar tiene que ver con el predominio institucional que tenía Buenos Aires en cuanto, por ejemplo, a la representación que Buenos Aires tenía con relación a las provincias. Ustedes recuerden, una de las cuestiones que nosotros vimos en cada uno de los fracasos constitucionales anteriores era el hecho que si bien institucionalmente se respetaban cada uno de los estados, a la hora de la representación política siempre Buenos Aires quería tener una mayor incidencia. Bueno, Urquiza viene a plantear esta cuestión y poner en crisis esta cuestión es poner el tema del puerto de Buenos Aires, como se dice, poner el tema de la representación, poner en crisis esa cuestión de qué iba a implicar el federalismo o qué cambio iba a implicar para la organización. Entonces, nosotros vamos a ver que hay posturas diametralmente opuestas en este sentido. Insisto, el libro el apunte que ustedes tienen de Hilda Sábato, que es odioso, porque realmente ustedes se caracterizan por estudiar después a Hilda Sábato, van a encontrar de que hay posiciones muy diferentes de cómo se ven en un mismo acto, que además es interesante que lo vean, porque les va a permitir analizar esto que muchas veces le decimos, cómo un mismo proceso histórico puede ser analizado desde distintos puntos de vista y tiene que ver a veces con esa formación intelectual o esa posición política que cada uno tenga con relación a eso. Sí, obviamente lo que influenciaba también era la gran desproporción que existía en cuanto a la distribución de la tierra, ¿no es cierto? Teníamos una provincia de Buenos Aires ganadera que en clara contraposición a lo que eran las provincias del litoral y ni que hablar el resto del interior del país, con las economías totalmente desarrolladas de manera diferente, ¿no es cierto? Y eso también iba a generar el conflicto. Ya ahora el tema de la organización nacional no se discutía el sistema federal, sino también la cuestión pasaba por la figura que iba a ejercer ese poder central. Ya estamos en una discusión de si iba a ser un representante porteño o un representante del interior. En este caso tenemos una figura que empieza a jugar fuerte, que era Urquiza. Urquiza, como les estábamos diciendo, que permitió la reorganización de la provincia de Buenos Aires como tal,
propugnó obviamente la elección legítima de las nuevas autoridades y a través de la figura de Vicente López, como les decía, se conformó una nueva sala de representantes, obviamente con mayoría unitaria, pero con algunos representantes del federalismo también que hacían escuchar sus voces, y a través de esta junta se eligió efectivamente como legítimo gobernador a Vicente López nuevamente. Se podrán imaginar que en este primer momento y luego de una reciente batalla de Caseros, la Junta todavía no se animaba a enfrentar al vencedor, ¿no es cierto?, a Urquiza, con lo cual fueron por el candidato que Urquiza había propuesto y el que en una primera instancia estaba apoyando. No obstante, ya empezaban a haber ciertos resquemores con los porteños porque empezaban a advertir en Urquiza un fuerte personalismo también exacerbado como lo habían visto en Rosas. Entonces empezaban a decir, salimos de uno y entramos en el otro, con la diferencia que este es del interior, de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles fueron los principales actos que comenzaron a detonar así a grandes rasgos? Bueno, podemos decir que cuando fue la batalla de Caseros, Urquiza lo primero que hace es una serie de fusilamientos sin necesidad de juicio previo, lo cual denotaba ya una arbitrariedad en sus decisiones. Por otro lado estaba el tema de la cintilla Punzó, que eso también generó conflicto. Porque volvíamos a establecer las pautas arbitrarias del rosismo. Y por otro lado también el tema de alguna distribución de ciertas propiedades, que bueno, ustedes van a ver la restitución de esas propiedades hacia manos de Rosas. Pero el punto detonante comienza cuando Urquiza convoca a las provincias de Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Corrientes para reunirse en Palermo y firmar lo que se conoce como el Protocolo de Palermo. ¿Cuáles fueron las bases de este protocolo? Discutir qué iba a pasar con las relaciones exteriores que hasta ese entonces había ejercido Rosas y que obviamente al haber desaparecido, lo dice el mismo protocolo, ustedes tienen el documento para leerlo en el aula virtual, había desaparecido esta figura del dictador tirano de Juan Manuel de Rosas, por lo tanto, López era el único postulante por el retiro de Alsina. Bien, sí, está bien. Estamos hablando de la gobernación. Entonces les estaba diciendo que el problema que tenían es el tema del manejo de las relaciones exteriores, que al haber desaparecido de la escena política Rosas, ese poder volvía al pueblo. Recuerden ustedes el tema de la soberanía nacional, en donde se entendía que desaparecida la autoridad, ese poder debía volver al pueblo y el pueblo tenía que volver a decidir, reunidas las provincias, quién era el que iba a detentar ese nuevo manejo. Obviamente que de manera unánime se le otorgó el manejo de las relaciones exteriores a Urquiza, ¿sí? Urquiza provinciano, Urquiza que venía desde el interior. Ese fue un punto focal que ya este protocolo de Palermo comenzó a generar resquemor. No obstante esto, y en uso de esas facultades, lo que hace Urquiza es volver a citar a estas provincias para hablar de la necesidad de la famosa convocatoria de una convención constituyente que se venía dilatando con el tiempo. Y esta convención constituyente, cuáles iban a ser las pautas y los parámetros que debía seguirse para esta convocatoria. Entonces ahí es donde lo cita y se reúnen en San Nicolás. Y se llega a firmar entre estas provincias el famoso Acuerdo de San Nicolás, que volvemos a hablar, es otro de los pactos preexistentes que nosotros habíamos mencionado y que después se refieren en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son las bases de este Acuerdo de San Nicolás? Primer punto, se vuelve a renovar la vigencia del Pacto Federal de 1831 que habían firmado las provincias.
Por otro lado, lo que hace es establecer la convocatoria a este Congreso Constituyente que se iba a realizar al año siguiente en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál era la característica que iba a revestir esta convocatoria? Cada una de las provincias participantes iba a concurrir al Congreso con 2 diputados. No sé si ustedes advierten lo que ya Francisco mencionó al comienzo de la clase, el tema de la participación igualitaria de las provincias. La colocan a la provincia de Buenos Aires en el mismo nivel, en el mismo escalón igualitario que el resto de las provincias, todos con 2 diputados, ¿sí? Pero además, Vero, una cosita cortita. Fíjense que Buenos Aires se encontraba de un día para el otro con quien conducía antes la Confederación, ya no estaba más. Que estaban todas las provincias en igualdad de posiciones en cuanto a la representación. Que a ese representante del interior no solo se le daban el manejo de las relaciones exteriores, sino que se le daba una especie de presidencia provisoria, o se nombraba director provisorio, hasta tanto se sancionara la Constitución. Exacto. Con lo cual Buenos Aires pasa a estar en una situación no desventajosa, pero sino claramente muy distinta a la que venía teniendo durante muchos años, donde se ponía en crisis todos los privilegios que había tenido Buenos Aires, el puerto, los estancieros de Buenos Aires, y además, bajo la bandera del federalismo. Porque si hay algo que Urquiza establece o les marca, es que todo esto se sostiene a partir del Pacto Federal, con los principios del Pacto Federal, y que se buscaba una organización federal. Con lo cual, el planteo de Buenos Aires hasta quedaba muy debilitado, porque Buenos Aires decididamente nunca en los últimos años había ejercido, por así decirlo, un unitarismo, o las ideas unitarias se habían desarrollado. Al contrario, había algunos lugares del interior donde estaba. Con lo cual, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que es el otro pacto preexistente y que tienen que hacer bastante hincapié, nos encuentra con una situación política totalmente diferente a la que veníamos teniendo, por ejemplo, con el Pacto Federal, pero que sí sostiene todos esos principios del Pacto Federal. Exacto. Entonces, como les decía Francisco, este acuerdo de San Nicolás sienta a Urquiza como en el carácter, en el papel de director provisorio de la República, ¿no es cierto? Y a su vez también lo inviste en la calidad de ¿cómo se llama?, de general en jefe del Ejército Nacional, ¿no es cierto?, con todo lo que esto significaba. Y a su vez también el mismo acuerdo establecía que los gastos que iba a demandar el ejercicio de esta función de director provisorio iban a ser afrontados con la recaudación de las aduanas. Con lo cual, con todo este combo, que salió del acuerdo de San Nicolás, con lo que les volvemos a decir, en contraposición a lo que venía siendo la postura de la provincia de Buenos Aires, la postura porteña en definitiva, Vicente López vuelve con este acuerdo bajo el brazo a la provincia de Buenos Aires. Ya la Junta de Representantes porteña, enterado de estos antecedentes, lo primero que dice es que Vicente López había estado autorizado a concurrir a San Nicolás, a participar de esta realización de este acuerdo, pero no estaba autorizado a firmar ningún documento. Por lo tanto, para que tuviera validez este acuerdo de San Nicolás, debía ser sometido a la revisión de esta Junta de Representantes porteña. Se podrán imaginar lo que fueron las discusiones de la Junta de Representantes que terminaron en la renuncia de Vicente López como gobernador. Obviamente que Buenos Aires puso el grito en el cielo con estas pautas y estas condiciones que se habían establecido. Como les decía Francisco, el hecho que Buenos Aires iba a tener la misma postura igualitaria que el resto de las provincias, el hecho que un provinciano del interior, independientemente que si fuera partícipe del federalismo, ejerciera el cargo de director provisorio,
como les dije, generó todo el conflicto dentro de la Junta de Representantes y terminamos con la renuncia de Vicente López como gobernador a la provincia. Obviamente que la Junta de Representantes lo que hace automáticamente y asumiendo el poder, nombra un gobernador en reemplazo, un gobernador interino, que fue Manuel Guillermo Pinto, y cuando Urquiza se entera de esta conducta asumida por la Junta de Representantes, automáticamente y asumiendo el poder y el uso del poder central que él se autoirrogaba, genera un golpe de Estado. Saca al gobernador Pinto impuesto por la Junta de Representantes y directamente disuelve a la Junta de Representantes porteña. ¿Sí? Adviertan ustedes la gravedad de la situación que se estaba viviendo para ese entonces. Y automáticamente Urquiza restituye a Vicente López como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que la tensión era tal en el centro porteño que no hace que Vicente López dure más de un mes en su poder como gobernador repuesto y se ve obligado a renunciar nuevamente. Toda la discusión y las situaciones anexas que se fueron dando en torno a esto, ustedes la tienen en la lectura claramente para ampliarla y desarrollarla, ¿no es cierto? Producto de esto, ante esta nueva renuncia de Vicente López, lo que hace Urquiza es asumir él en persona la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero recuerden ustedes que ya había sido convocado este Congreso Constituyente a celebrarse en la ciudad de Santa Fe y Urquiza tenía que ir a presidir el Congreso en Santa Fe. Entonces lo que hace es dejar en su reemplazo a Miguel Galán como gobernador interino y él parte hacia la provincia de Santa Fe a presidir este Congreso Constituyente. Se podrán imaginar que en cuanto Urquiza pone un pie fuera de la provincia, estalló la revolución interna en el seno porteño, ¿no es cierto? Los opositores automáticamente lo que hicieron fue destituir a Urquiza, son las que se llaman la revolución del 11 de septiembre, ¿no es cierto? Lo destituyen a Galán, reponen en sus funciones al general Pinto, el mismo Congreso, la misma Sala de Representantes lo que hace es dictar una ley en donde desconoce la autoridad de este Congreso Constituyente que se estaba celebrando en la provincia de Santa Fe. Dispone que obviamente no iba a mandar desde ya a ninguno de sus representantes y por otro lado, por una ley también dictada por esta Sala de Representantes, lo que hace es revocarle esas facultades extraordinarias las cuales se le habían conferido a Urquiza e imponer que fueran devueltas a la provincia de Buenos Aires. Gran revuelo generó absolutamente esto. Se nombran la misma Sala de Representantes a Valentín Alsina como gobernador de la provincia de Buenos Aires en este trayecto. Cuando Urquiza es conocedor de estas circunstancias, de esta revolución de septiembre que se había dado en el seno porteño, en camino al Congreso Constituyente, se podrán imaginar que no llegó, se instala en lo que sería San José de Flores, ahí instala su base para preparar las milicias para arremeter contra Buenos Aires y genera una alianza o cuenta con el apoyo de dos focos que en su momento le resultaron importantes. Por un lado aparece la figura de Hilario Lagos, que era un fuerte adherente a la causa rosista, pero que en esta instancia había manifestado su acompañamiento a los ideales de Urquiza. Por lo tanto, pone sus tropas a disposición y por ende, con estas tropas generan el sitio de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, cuentan con el apoyo de del flota naval norteamericana al mando de un general Coe, que podríamos decirlo en un inglés medio criollo, que realiza el sitio de la ciudad de Buenos Aires a través del puerto.
se podrá imaginar que Buenos Aires iba a recurrir a cualquier medida para mantenerse en su posición de desconocimiento de este poder que estaba ejerciendo Urquiza. Por más que quisieran contar con el sistema federal que ya habíamos hablado. Y entre las medidas a las cuales recurren, se dice que contó con un soborno a las tropas americanas, los cuales recibieron dinero y entregaron la escuadra y dejaron el sitio del puerto de Buenos Aires. Por su lado, Hilario Lago ya no tenía recursos para sostener esas tropas que estaban sitiando por tierra la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, las tropas de por sí comienzan a desertar. Y Urquiza se encuentra desprovisto de recursos y de refuerzos para mantener ese sitio y se ve obligado a abandonar la provincia de Buenos Aires y por lo tanto volver a su provincia natal, con un Congreso Constituyente que ya estaba en marcha, con los representantes de todas las provincias y que comenzaban a debatir ya los términos de la Constitución Nacional que nos íbamos a dar, ¿no es cierto? Francisco, ¿querés acotar algo a esto? Sí, ahí nosotros, esta situación que se genera, primero va a dar lugar a algo que muchas veces por ahí no se visualiza, pero que tiene una gran importancia, como fue toda la secesión de Buenos Aires. Este proceso de secesión que se genera con Buenos Aires, por primera vez funcionando como un estado autónomo, separado del resto de los estados de la Confederación Argentina, a punto tal de que tenía representación exterior, al igual que tenía la Confederación Argentina, que va a dictar, nosotros vamos a ver, su propia constitución. La primera constitución de Buenos Aires data de 1854, que es posterior a la sanción de nuestra Constitución Nacional. Con lo cual, marcar esto porque como les decía Vero, nosotros vamos a analizar ahora los temas de debate que se dieron en el proceso constituyente de 1853. Que tiene una característica no menor, entonces, que ese proceso constituyente se da sin la presencia de Buenos Aires. Y esto hay que tenerlo en claro, ¿por qué? Porque por eso muchos autores hablan del proceso constituyente 53-60. Porque la Constitución de 1853, fíjense hasta qué punto algunas cuestiones que por ahí las vamos a marcar específicamente, se da una situación, por ejemplo, de que se designa capital Buenos Aires, siendo que Buenos Aires no está participando del Congreso. Fíjense detalles de este tipo. Entonces, el proceso constituyente de nuestro país se termina de cerrar en 1860. Se termina de cerrar parcialmente, porque vamos a tener que en el 66 hay otra reforma. Pero claramente ese cierre de ese periodo iniciado en 1810, que tenía dos objetivos, que era la independencia después y la Constitución, vamos a encontrar que el cierre constitucional lo encuentra recién en 1860. ¿Por qué? Porque en todos estos años nosotros vamos a tener la convivencia de la Confederación con el Estado de Buenos Aires separadamente, con representación, insisto, externa distinta, con posiciones muy encontradas en temas comerciales y que tenían que ver con el puerto y las pasadas por los puertos, más allá de los acuerdos de convivencia que tienen y que se van a ir firmando. Pero, ¿para qué? Para entender el contexto en el cual el debate político que sanciona la Constitución se da. Porque nosotros estamos en medio de esto, como les dijo Verónica, discutiendo la Constitución. ¿Y cuáles son los temas que vamos a debatir? ¿O cuáles son los temas complejos que les parece se van a debatir en este proyecto constitucional de 1853? ¿Alguien leyó algo de esto? ¿Y se anima? Hay alguien que está, el perrito se está animando. Ese no es mío, ¿eh? No, ese es mío, perdón, estoy llegando a casa y está haciendo niño. Bueno, se discutió la forma de gobierno federal, el tema del culto. Iba a tomar, a ver, vamos tema por tema. Entonces, bien. Pues sí que se discutió la forma de gobierno. ¿No había acuerdo de que la forma de gobierno fuera federal?
¿Y por qué digo esto? Nosotros vamos a encontrar que la Constitución se sanciona en su preámbulo cita 2 pactos preexistentes. El federal y el Acuerdo de San Nicolás. Los 2 acuerdos, esos 2 pactos preexistentes, establecían forma de gobierno. Y establecían la forma de gobierno federal. Entonces, ¿qué era lo que se discutía entonces con relación a la forma de gobierno? En Entraste realidad, vos solita en la discusión. yo sola me metí. Espere, que estoy haciendo memoria bien de lo que leí, estoy llegando. En realidad lo que buscaban era que veníamos de la forma de gobierno que quería imponer Rosas. Fui leyendo y armando. A ver. Era el tema de la república, el tema de que seamos federales. Ellos querían que Buenos Aires fuera parte, pero que aceptaran la forma que digamos, la Confederación quería proponer. Más o menos fue lo que leí. Hay algo que decís que es interesante, más allá de marcar una cosa. República y gobierno federal no son incompatibles, acuérdense de estas cosas. Una cosa es la forma de gobierno, otra es la división de poderes o la organización que se le da. En este caso se planteaba una república. Pero vos planteás algo que era el nudo de la cuestión, me parece que tiene que ver con cuál era el tema de ese gobierno federal, o cómo se establecía, que eran las cuestiones que tenían que ver con lo comercial, con la aduana. Pasa por ahí la discusión de la forma de gobierno. Por eso se debatía. Había coincidencia y había un acuerdo por el cual el sistema de gobierno iba a ser federal. Esto era indiscutible. Sí, que fue el pacto Lo que había otras discusiones de fondo que dejaban ver que ahí había un conflicto de intereses más allá de la forma de gobierno, donde ese federalismo que todos habían acordado parecía que a veces hacía ruido. Vos dijiste también, a ver quién se anima a explicarlo, que se iba a discutir el tema del culto. A ver, ¿quién se anima a discutir cuál era la discusión del culto acá? Había algunos que sostenían que tenía que ser la Constitución, o sea, que la nación tenía que adoptar la religión católica apostólica romana, y había otros que decían que la Constitución no debería definir cuáles iban a ser la religión de los ciudadanos argentinos, y creo que había una tercera postura que era la que estaba a favor de que la Constitución sí lo determine, pero que de todas formas haya como libertad de culto, es decir, que cualquier persona pueda pertenecer a la religión que quiera. Porque hablaban del tema de los inmigrantes, que no todos eran de la religión católica, por lo que también estuve leyendo. Bien. Ustedes han leído algo ahí, mira, me parece que es interesante cómo lo marcan. Uno de los antecedentes de la Constitución, el proyecto constitucional del 53, son las bases de Alberdi. Alberdi, si hay algo que plantea, como una cuestión central, la inmigración. Y en esa inmigración que se planteaba, que era una inmigración deseada, que vinieran los pueblos anglosajones a trabajar, que eran los pueblos que, a ver, donde la revolución industrial había tenido acogida, se había desarrollado, que eran los que supuestamente se pretendía atraer. La mayor parte de ellos, ¿qué característica tenía religiosa? Que no eran católicos apostólicos romanos, sino que en muchos casos eran todos pueblos protestantes y demás. Y ahí había una colisión también entre lo que es la raigambre histórica que tenían los criollos, ya no le decimos casi criollos, pero los criollos en relación con los españoles. La realidad es que había un fuerte arraigo de la religión católica apostólica romana. Más allá de las confrontaciones que habían existido, estaba arraigado. Entonces, ¿cómo compatibilizar estas cuestiones? Y lo que Sol decía es claro, había distintas posturas. Entonces, teníamos que beneficiar la inmigración, para lo cual era necesario garantizar la libertad de cultos. Este era un tema central. Y la discusión era si era obligatoria o si se adoptaba. Y en la adopción, esa palabrita tiene toda una definición en sí mismo.
por ejemplo, ¿el presidente debía ser católico apostólico romano? Sí, para la Constitución sí. El presidente tenía que ser. Hasta el 94, a excepción de Carlos I de Anigliaco, que supuestamente se hizo católico, después era obligatorio que el presidente profesara el culto católico apostólico romano. Hoy en día no. Hoy en día no hay ningún problema, puede ser de cualquier culto, no tener culto o no tener creencia religiosa. Pero el adoptar, ¿por qué era tal la discusión? En primer lugar, por la Iglesia, ¿a qué apuntaba? Al hecho de que fuera la religión de Estado la católica apostólica romana. Y acá nos quedamos en un híbrido. ¿Y ese adoptar qué implicaba? A ver, había libertad de cultos. El presidente tenía que profesar el culto apostólico romano, jurar por el demás. Pero no era la religión de Estado la católica. Entonces se implementa ese, como dice el se adopta. ¿Y qué implica el adoptar esa religión? ¿Qué les parece? Que el gobierno no nos estamos peleando por estampitas. No. Que el gobierno tiene que tomar en parte la opinión de la Iglesia, o como que tiene que apoyar a la Iglesia por ahí hasta económicamente. En realidad, que la Iglesia El apoya al gobierno. sostenimiento es A la Iglesia, económico. lo demás. Karina estaba hablando, que no la escuchamos, perdón. Que en realidad hoy en día es al revés. La Iglesia apoya al gobierno en la parte económica. Quiere demasiado, claro, si vamos al día, quiere demasiado en que las campañas todas las salen la platita de la Iglesia. La mayoría. Pero Bueno. antes, esto hoy en día, pero antes no, si era adoptar, es como decía Francisco recién, es que debían de, pongamos en otra palabra, llevar los pensamientos de la Iglesia dentro de la presidencia. No, a ver, chicos, en esto para que el adoptar es el sostenimiento económico. Acá lo que se puede es el sostenimiento económico de la Iglesia. Hacerse cargo de la Iglesia, pagar subsidios de la Iglesia, darle tierra a la Iglesia. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, entonces, el segundo tema de debate me parece que es importante. Y sepan diferenciarlo eso. Es importante que sepan diferenciar. Porque si ustedes contestan que era la religión de Estado, no era la religión de Estado. Tienen que saber diferenciar claramente el tema de adoptar con lo de la libertad de cultos también. ¿Y por qué libertad de cultos? ¿Cuál es el objetivo? Era un programa. O sea, ¿dónde se establece el programa de un proyecto constitucional? Siempre dicen en el preámbulo. Y ustedes van a ver que en el preámbulo, eso de la lectura de Galetti marca, está muy, muy claro, ese proyecto nacional que está simbolizado en el preámbulo y que nos marca cuál era el objetivo que tenía para la nación. ¿Seguimos con los temas de debate? Dale. ¿Cuál se imaginan que es el otro? A ver. ¿Cuál saben que es el otro? No se imaginan. Recuerden que Buenos Aires no participaba. El tema de la capital, dándole la capital designando capital a Buenos Aires. Dale. Ahí eso es lo que creo yo que es uno de los importantes, porque si bien decían de que el gobierno residía en Buenos Aires, había que declarar la capital de la Confederación, ¿no? Bueno, debían de. Karina, ahí no sé si estoy en eso o no. Está bien, pero esto presten atención mucho porque siempre llama confusión, porque es un tema que lo vamos a tener que comparar con la Constitución del 60, con la reforma constitucional del 60. En el 53 se define claramente que la capital de la Confederación Argentina es en Buenos Aires y que ahí va a residir el poder. Esto está definido con nombre y apellido, por así decirlo. Sí, pero eso vamos a ver. ¿Qué? Eso es harina de otro costal. Como
Pero la definición de quienes integraron la Convención Constituyente del 53 es que la capital iba a ser y debía ser en Buenos Aires y ahí iba a residir la autoridad central. Vamos a ver que eso en el 60 cambia, que hay una modificación en relación al tema. Pero claramente queda definida la cuestión capital. ¿Y por qué les decimos que hagan hincapié? Porque la cuestión capital, vamos a ver que del 53 hasta 1880, cuando termina de resolverse toda esa cuestión, pasa por distintas circunstancias. Y es importante que presten atención para ver todo ese proceso que va cortando las distintas presidencias, porque es algo que marca cambios y que lo tienen que saber para adelante. ¿Sí? ¿Qué otro tema les parece que había de debate? El Tesoro Nacional. Estoy leyendo el apunte. A ver. La verdad. Está bien. En la lectura obligatoria de Galetti están desarrollados todos los artículos y los debates que se fueron dando con las posturas de cada uno y otro de los congresistas. Así que eso también ténganlo en cuenta. Sí, sí. ¿Y qué se debatió con respecto al Tesoro? A ver. Porque este es otro de los temas que tiene derrotero. Porque ustedes si mañana no, el 25 de noviembre les dicen, a ver, ¿cómo evolucionó y fue zanjada la cuestión del Tesoro Nacional en la Organización Nacional? Ustedes tienen que entrar a analizar qué pasó con la Constitución del 53, qué pasó con la reforma del 60, si pasó algo con la reforma del 66. Lo mismo con la cuestión capital. Son cuestiones que fueron dándose con modificaciones de contexto, con enfrentamientos, por eso lo tienen que visualizar. A ver, ¿qué les parece que pasó entonces con el Tesoro Nacional? O si alguien se anima. Verónica tenía el apunte, por lo menos tira algo, a ver. No, estaba leyendo, realmente lo leí muy por arriba porque no llegué a leer todo. Era más que nada el tema de que Buenos Aires tenía más ingresos de lo que era el Tesoro Nacional, por lo que interpretaba. Era la unidad de que mayor recursos tenía con las exportaciones e importaciones. Después, más o menos, me parece que ahí por ahí era, pero no lo terminé de leer del todo, realmente. Lo recaudado por las aduanas. La aduana. La aduana. Ahí es importante, chicos, además, que una de las cosas que nosotros le marcamos con Vero hoy, cómo van construyendo la explicación. ¿Qué es el Tesoro Nacional? El Tesoro Nacional es la conformación de recursos que va generándose para el sostenimiento del gobierno central. Entonces, eso se va a producir con determinados recursos. Acá, más allá de que tenemos en discusión algunos de los recursos que, como bien marcaban, tiene que ver con los recursos de la aduana, lo que tenemos que ver es que el Tesoro Nacional es algo más amplio. Ahí es cuando nosotros nos hacemos referencia al hecho de cómo construyen y van desarrollando las respuestas. Está bien lo que decís, Sol, con relación a la aduana. Sí, la aduana es una parte. O sea, yo me doy cuenta que vos el tema lo enfocaste. Pero fíjense algo que nosotros le marcamos. ¿Cómo van construyendo eso? Entonces, fíjense que decía que el Tesoro Nacional se construía ¿con qué? O se conformaba con los derechos de importación, con los derechos de exportación de las aduanas, de la venta de tierras, de la locación de tierras, bueno, todas cuestiones y demás que van conformando ese sostenimiento del gobierno nacional, con los créditos, empréstitos y demás. ¿Cuál era la discusión acá? Entonces, no era solamente el tema de la aduana. Acá lo que se estaba poniendo en discusión es si esto de conformar un Tesoro Nacional sacando recursos de distintos lugares no significaba avasallar los intereses y las autonomías que tenían cada una de las provincias, porque esos recursos, muchos de ellos, provenían de las provincias. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos del Tesoro Nacional, es importante analizar esa cuestión que tiene que ver con cómo se construían todos esos recursos. ¿Alguien más que quiera ahí agregar algo? Acá
acá en uno de los apuntes, no sé qué es, de la renta de correos, que habla de las propiedades, habla de las exportaciones e importaciones y de las rentas de correo. No Las rentas de interpreto que... A ver, Eso. eso, básicamente lo que pasa es que nosotros estamos tan desacostumbrados casi al uso del correo ya, pero el correo, piénsenlo en la época. El correo era algo central. En un periodo en el que no había teléfono, no había mail, no había nada. O sea, los métodos de comunicación estaban dados por el correo. El correo y toda la renta que generaba ese correo que era nacional, era un gran generador de recursos. No es como ahora que uno dice, se manda creo que alguien de ustedes, no sé si habrá muchos de ustedes, no mandaron jamás una carta. Eso. Esto es, bueno, imagínense que en ese periodo era absolutamente todo, era central. Entonces, a eso hace referencia cuando habla de las rentas del correo. ¿Bien? Bien, gracias. No sé qué otro, a ver, Vero. No, en base a, porque ya principalmente los artículos discutidos eran esos, y cuando se habló del artículo 2 respecto de la libertad de culto, sepan que viene de la mano con el artículo 14, respecto al culto, en el artículo 14 que se sienta la discusión sobre el tema de la libertad de culto, ¿no es cierto? Por lo demás, después hubo discusiones de otros artículos, pero que en definitiva fueron aprobados de manera primordial, de manera sin modificaciones. Y de la forma originaria en la cual fue propuesto por la Convención Constituyente. Ahora, independientemente de cómo viene haciendo Verónica para utilizar como guía, recuerden la lectura obligatoria de Galetti, tienen que saber cuáles eran las distintas posturas de manera principal, no simplemente con el relato que se hace en la guía. La lectura obligatoria es básica y Galetti hace un detalle, artículo por artículo, de cuáles fueron las distintas posturas y quiénes eran los partidarios de cada una de las posturas principales, ¿sí? Hay posturas contrapuestas, tanto desde la libertad de culto, en donde obviamente que se sentaban a discutir que no le correspondía al Estado establecer el tema de la libertad de culto, porque algunos entendían que se estaba haciendo una confusión entre dogma y culto, que el dogma es un tema de la Iglesia que le corresponde a la autoridad máxima, que es el Papa, entrar a establecer esas pautas, y otros decían que obviamente esa confusión estaba marcada porque el culto sí es una cuestión de decisión política, y que nosotros, al ser un país eminentemente abierto hacia todos, a esto, como se sentaba en el preámbulo, en donde para todos los hombres del mundo que quieran habitar el cielo argentino, tenía que tenerse en cuenta que todos los ciudadanos y todos los habitantes no eran católicos apostólicos romanos, por lo tanto debía hacerse un respeto a todas las distintas religiones. En la lectura de Galetti también se hace una comparación con respecto al tema de lo que fue el preámbulo en sí mismo y las pautas que se sientan en el preámbulo. El preámbulo es el establecimiento de los objetivos que van a imponerse en la Constitución, en esta Constitución del 53, que a ustedes les tiene que quedar claro que independientemente de las reformas posteriores que se fueron realizando, esas modificaciones impuestas, es la Constitución que tenemos vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, calculen la importancia que tiene esto dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, la lectura de Galetti también establece las cuáles fueron las fuentes y cuáles fueron los antecedentes que se tomaron para el dictado de esta Constitución. Y acá, como les decía Francisco hace un rato, entra la figura de Alberdi como primordial y determinante, ¿sí? Porque el proyecto presentado por Alberdi sentaba las bases de una Constitución más moderna. Él pretendía una Constitución una Argentina más moderna, ¿no es cierto? Y también, a su vez, Alberdi critica un poco esta Constitución
porque él considera que se sientan las bases de lo que fue el primer momento político en el cual para nosotros era importante, que fue la declaración de la independencia, el independizarnos de la colonia y sentar las bases de la libertad, pero le faltó hacer foco, y ese detalle lo van a ver, vuelvo a repetirles en la lectura de Galetti, en las cuestiones y las necesidades de ese momento que debieron ser tenidas en cuenta y que eran otras. Si bien se hace hincapié que es una constitución de corte netamente liberal, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien me puede decir por qué es una constitución que sienta las bases liberales? ¿En qué artículo podrían llegar a ustedes, a modo de referencia, a darse cuenta que estamos hablando de una constitución liberal? ¿Qué principios sienta cuando hablamos de derechos y garantías? ¿Qué son las bases que establece para decir que estamos en una constitución liberal? A ver, ¿a quién se le ocurre alguna idea? Pueden opinar, por lo menos para... Está silenciado, Francisco, y estás hablando ahora. No nos extrañaron tanto, estaban todos, ¿cuándo retomamos las clases? ¿Cuándo retomamos las clases? Y ahora no hablan. Pero... No, ahí lo que le está marcando Verónica es central para interpretar además y para explicar cómo va a ser la organización nacional después, chicos. Eso es importante. Por eso el tema de las fuentes, inmediata, por eso el recorrido de Galetti, por eso comprender lo central que es el preámbulo. El preámbulo claramente centraliza eso. Y definir por qué es una constitución liberal es importantísimo porque les va a ayudar a comprender todo lo que viene después. Ustedes tienen que pensar y definir por qué esto es una constitución liberal. Porque nosotros vamos a ver que la organización que se da jurídica posterior tiene que ver con esto, con que es una constitución liberal. La organización del Poder Judicial, la organización comercial, la organización de la codificación que van a ver, tiene relación con esta concepción liberal. Y una cuestión para analizar, cuando nosotros planteamos una cuestión liberal que tiene que ver con el período, y que hay que analizar la cuestión del liberalismo en términos políticos. Esto es una constitución políticamente liberal que responde a una época y que claramente tiene que ver con esos derechos. Porque a veces, y más hoy en día, donde hay tanta confusión sobre conceptos de ciencia política que se utilizan de igual manera, parece que a veces hablar de una constitución liberal es hablar de cuestiones negativas. Y esto es importante que lo visualicen y que entiendan a qué apunta esta constitución liberal de la época. A ver, la Revolución Francesa generó derechos que tenían que ver con el pensamiento liberal. Pero bueno, ¿por qué es liberal? No, Mario había puesto algo de inmunidad de expresión. No sé a qué te querías referir con eso, Mario, con respecto a la inmunidad de expresión. Sí, obviamente entre los antecedentes de la Constitución del 53, ustedes van a leer que se tuvieron la Constitución del 19, la Constitución del 26, y todas las leyes y los reglamentos que se dieron hasta ese entonces, entre los cuales obviamente estaba el reglamento de la libertad de expresión, que se les preguntó también en el parcial. Pero no sé en concreto hacia dónde apuntaba tu pregunta, Mario, si querés aclararla. Lo que marca de la cuestión de la economía, marca Federico, está bien, tiene que ver con una cuestión de la libertad, por ejemplo, cómo están planteadas las libertades y demás en términos económicos. Pero bueno, tiene que tratar de definir por qué es una constitución liberal. No podrán jugar a personas sagradas. Lo de juzgar a las personas sagradas, calculo que te estarás refiriendo a lo que fue la redacción del artículo 18, sentado sobre la base de la anterior
como antecedente el tema del decreto de seguridad individual, que dijimos que nadie podía ser juzgado sin juicio previo, no se podían allanar los domicilios si no hubiera una orden judicial que así lo autorizara. A ese punto calculo que debe apuntar tu respuesta. Pero el tema del liberal nos referimos también con respecto, yo les tiro el hilo de la idea a ver si alguien lo quiere desarrollar respecto al derecho de propiedad. 68 y 69 vigentes sois. Hola, ¿cómo andan? Bien. A ver, Juan Cruz. A ver, Juan. No quiero hablar, pero sí. A mí el liberalismo constitucional habla mucho sobre, a mí se me representa la propiedad privada, ¿no? Esto de poder sentar las bases de la autonomía referido al individualismo, pero no sé si el individualismo sería la palabra correcta en el contexto del liberalismo constitucional, porque quiero creer que el liberalismo constitucional deja como esta autonomía de las personas, de las provincias también, para desarrollar su producción y demás, en este sentido de propiedad privada, como que la Constitución actual, o después la Constitución liberal social, enmarca otro paradigma, pero no me quiero ir de contexto y también explicar un poco esto de hablar en público. A ver, estás orientado, lo tenés que definir bien. Claramente la Constitución liberal, las constituciones liberales, responden todo el periodo, hacen hincapié en un momento histórico. Nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema del Estado moderno? La relación con el soberano, cómo se iba dando. Bueno, acá tiene que ver con que estas constituciones están fuertemente cimentadas, sí, en la propiedad privada y los derechos individuales. Hay un desarrollo de los derechos individuales, un respeto hacia los derechos individuales. Nosotros, en este periodo, básicamente se da todo el desarrollo de todas esas libertades. Por eso se enmarca en la primera parte todas las libertades, todos los derechos, la posibilidad de comerciar libremente, de asociarse, bueno, todo lo que tiene que ver con el respeto por la opinión individual y demás. Hay claramente una definición liberal desde lo político, en términos constitucionales en este periodo. Hay que ordenarlo, pero básicamente nosotros vamos a ver que los conceptos después van cambiando. ¿Por qué? Porque después van a aparecer el constitucionalismo social, que no necesariamente, pues, por eso hay que tener mucho cuidado a veces cuando se hablan de estas cosas y se las define. El constitucionalismo social no avasalla la propiedad privada, sino que habla de algunos otros conceptos que los vamos a ver más adelante, como la función social, pero que no es que no respeta la propiedad privada. Lo mismo pasó con la reforma del 94. Hay cuestiones que ustedes cuando empiecen a especificar se van a dar cuenta que no son así, pero claramente tiene que ver con cómo están planteadas las libertades a partir de este proyecto constitucional del 53 y cómo es el ejercicio de esas libertades. Dale, Vera. Perdón, cerré por el perro. Bien, independientemente de lo hablado acá, les volvemos a hacer hincapié el detalle de las lecturas obligatorias, que es fundamental. Ahora, nos encontramos con que esta Constitución fue sancionada. ¿Cuál era la característica? Perdón, otra de las cuestiones primordiales que tenía que establecer este Congreso Constituyente, que se había dicho en su momento ya en el Acuerdo de San Nicolás, que tenía que a su vez nombrar un presidente. Y obviamente este Congreso Constituyente lo que hace es nombrar como presidente de la Confederación Argentina a Justo José de Urquiza, ¿sí? Que es el primer presidente constitucional de la Confederación Argentina. Así nos encontramos con, podemos decir, dos Argentinas. Si quieren, por un lado teníamos la Confederación y por otro lado teníamos la provincia de Buenos Aires. Recuerden que, como le dijo Francisco, que mientras se debatía esta Constitución Nacional, de la cual Buenos Aires no participó,
No obstante, determinó la misma Convención Constituyente que la capital iba a ser Buenos Aires e iba a tener asiento ahí. Buenos Aires se daba su propia constitución, Buenos Aires daba sus propias autoridades y se regía por sus propias normas y tenía su propio manejo de las relaciones exteriores. Entonces, nos encontramos divididos con una Buenos Aires que estaba resultando próspera porque seguía teniendo el manejo de la aduana, con una economía que seguía haciendo que Buenos Aires saliera adelante, y por otro lado nos encontramos con una confederación argentina en donde las economías interiores les costaba mucho la colocación de sus productos, no obstante teniendo en cuenta que Urquiza había determinado la libre navegación de los ríos interiores, pero las aduanas interiores no tenían el mismo peso ni la misma productividad que tenía la aduana de la provincia de Buenos Aires. Con este punto y como medida para tratar de solventar esta situación económica acuciante que tenía el interior, Urquiza lo que hace es dictar una ley que se llamó en beneficio, de los intereses económicos de estas provincias del interior, la ley de derechos diferenciales. Esta ley de derechos diferenciales lo que establecía era que todas aquellas naciones extranjeras que vinieran a comercializar en nuestro país y que no tocaran el puerto de Buenos Aires y que pasaran directamente a las aduanas de las provincias interiores, iban a tener exenciones y beneficios en sus impuestos y en las tasas de aduana. Resultado, porque en realidad las naciones extranjeras estaban acostumbradas a comercializar con Buenos Aires, y desde ya la ley de derechos diferenciales, Lucía, estaban acostumbradas las naciones extranjeras a comercializar con la aduana de Buenos Aires, y por lo tanto no tuvo mayor viabilidad y ni aplicación esta ley en definitiva. Y esta fue una situación que se extendió hasta el año 1860, ¿sí? Recuerdan ustedes que ya lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, en la clase del miércoles con Alfonsina, tenemos la situación que se da con respecto al Pacto de San José de Flores y cómo se produce la incorporación de Buenos Aires a esta confederación. A grandes rasgos, y para comenzar a introducirlos un poco en el tema, sepan ustedes que dentro de la misma provincia de Buenos Aires se empiezan a generar conflictos con respecto a las posturas que se daban entre los que querían que Buenos Aires se incorporara a la confederación y aquellos que pretendían que se mantuviera esta política separatista y de autonomía plena de la provincia de Buenos Aires respecto al resto de la confederación. Acá entran a jugar los conocidos, entre los separatistas están los pandilleros, y los que querían que se unieran a la confederación están los chupandines. Ya lo van a ver la clase que viene, lógicamente. Todo esto genera una situación de crisis. No obstante, sepan ustedes que el mismo Congreso Constituyente, antes de disolverse, por medio de una ley, autoriza a Urquiza a lograr la incorporación de la provincia de Buenos Aires por cualquier medio, ya sea desde las vías pacíficas o las vías por intermedio de la guerra, vías belicosas. Esto lo consideró la provincia de Buenos Aires como una declaración de guerra, ¿no es cierto?, que termina en la batalla de Cañada de Cepeda, en donde ustedes saben que Urquiza vence a las tropas de Alsina, que estaban comandadas por Mitre. Y concluimos a grandes rasgos en la firma del Pacto San José de Flores, que es lo que ya se va a adentrar en la clase que viene, ¿sí? Francisco, no sé si querés agregar algo como para cerrar el tema, que ya les dimos pie hasta No sé, a ver si hay dudas con relación al tema, preguntas que quieran hacer. Pero presten mucha atención, en especial en la lectura de Galetti, me parece, con el tema de lo que son los antecedentes y las formas.
y los puntos en debate. Me parece que eso es central, porque ustedes van a visualizar además cuáles son los antecedentes, cómo impactan más allá de la postura que haya con las distintas provincias. Eso me parece que es importante en la lectura. Y en la Dilda Sábato, ustedes van a ver los distintos conflictos que se van generando y que van produciendo esos cambios. A ver, Galetti tiene un desarrollo por ahí más técnico constitucional, Hilda Sábato van a encontrar un desarrollo mayor del proceso histórico. Y por ahí es más pesado Hilda Sábato para llevar y analizar, pero claramente les va a marcar cómo se van produciendo todos esos cambios. Si ustedes entienden todo el periodo que se da entre el 53 y 60, no van a tener problemas para después poder terminar de visualizar cómo se conforma o hasta que se solucione la cuestión capital, o esto que planteaban con relación al tesoro, cómo se construye el tesoro, las modificaciones que se dan en términos constitucionales de la pelea, qué es lo que pasa con la aduana de Buenos Aires, temas que son centrales, que los tienen que ver porque siempre se toman. Ujú. ¿Dudas? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Vienen bien? A ver, recuerden otra vez para la clase que viene, agarren el cronograma que está subido al aula virtual, vean cuál es la unidad que nos toca desarrollar y lean las lecturas obligatorias, ¿sí? Ayuda, como hace Verónica, a agarrar la guía de análisis, pero eso es como para tener una comprensión general del tema, pero vayan a la lectura obligatoria, que es lo específico para tratar en la clase, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos bien? Los saludamos a Salvador, que no aguanta más, ya se quiere ir. Profe, una consulta. La parte del liberalismo que hablaban era que ellos pretendían que el hombre fuera más racionalista, puede ser que usara más la cabeza. No, a ver, Karina, el liberalismo hay que analizarlo ahí en términos políticos, cómo se da, y se da en todo ese periodo. Todas las constituciones de la época son constituciones liberales. Porque hay un auge de la ideología liberal y del respeto por la propiedad privada, por los determinados derechos. Se hace mucho eje en algo que marcaban hoy con el tema de la libertad de expresión, la libertad de comerciar. Ustedes piensen que a partir de las revoluciones burguesas se dio una aparición de toda una serie de nuevos derechos, que esos van a marcar estos procesos constitucionales. Por eso después vamos a ver que en el próximo siglo la influencia de la Iglesia, la aparición de los derechos sociales, va a generar una modificación de otros cambios también constitucionales. Por eso hago la diferenciación. ¿Por qué? Porque hoy en día se ata la idea del liberalismo muchas veces a lo que tiene que ver con la cuestión económica o del neoliberalismo. Y acá estamos hablando de otra cosa. Para salir, estamos hablando de una cuestión técnica clara, saliendo del debate político que pueda haber en la actualidad, o el mal uso a veces de esos términos que se dan. Exacto. Bien. Entonces, listo, los saludamos hasta la clase que viene, dale. Nos vemos en la clase que viene. En la próxima, adiós. todas las cámaras, vamos. Chau, chau. Sí. Adiós, chao. Chao, muchísimas gracias. De nada, adiós.